Alejandro Leal, que es la única persona, creo, que da un informe real, donde es objetivo, donde dice las cosas, pero no ahora, leyendo las noticias, lo que está ocurriendo hoy, sino que vino alertando desde hace muchísimo tiempo, desde antes que empezara todo este desastre. Y lamentablemente recién ahora se están dando cuenta del tremendo valor de sus palabras. Gracias, Jenny. Pero Alejandro Leal, muy buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Jenny, buenas madrugadas, profe, y a todos los que nos escuchan la noche de hoy. Hay algo que quiero que me aclares. El grupo de contacto concluyó que en Venezuela no se cumplen las condiciones para un proceso electoral transparente, y aparte el informe de la ONU que acusa a Maduro de crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué ahora? Ok. ¿Por qué ahora? Y la conjunción de cosas. ¿Qué necesita la comunidad internacional, sobre todo la europeísta? Pues no la que está marcada en la línea del presidente Donald Trump. Ellos necesitan que las elecciones que plantee el chavismo puedan ser digeribles, aceptadas. ¿Ok? Entonces, por eso el grupo de contacto le viene muy bien este informe de la ONU, y acuerdan un poquito más cercar el descaro de Borrell y específico de España con respecto a la aceptación de las elecciones que plantea Maduro en el país, pues, siendo evidente que esas elecciones serían absolutamente desconocidas. No queda más espacio que intentar buscar algún tipo de mecanismo que maquille la posibilidad de una mayor participación electoral y el hecho de que supuestamente esas elecciones tendrían algún tipo de observación internacional y más o menos repetir los escenarios de las elecciones del 2010, 2007, 2006, donde hubo todos los fraudes anteriores, porque no se están contando el resto de la maquinaria que hace posible la estructura del fraude. Bueno, lo cierto de todo esto es que lo que se busca es tiempo para una convivencia democrática y una salida por presiones que busque de una u otra manera generar una transición hacia lo que la Asamblea Nacional reconoció, pues, y el mundo se vio en la obligación de reconocer, debido a que aquí creen que esta Constitución es un dogma de fe, es decir, algún tipo de juego que permita que el guiado tome el poder. Fíjate que eso se ve tan claro y tan vacío, porque es un gran desconocimiento de la realidad venezolana actual, que las declaraciones de un alto representante del gobierno alemán dicen que Maduro debe renunciar y debe darle el cargo al presidente encargado del guiado. Es muy grave que el gobierno alemán diga eso, y más cuando el gobierno alemán tiene en su embajador un hombre que fue declarado persona non grata por el gobierno de Maduro. Después el mismo embajador fue aceptado nuevamente. Es decir, es un embajador que entiende muy bien cómo funciona parte de esa realidad política y entiende muy bien que el guiado no ejerce ningún tipo de acción mínima que se pueda calificar como gobierno. Entonces, esa fantasía tropical que dice que el guiado puede llegar y por alguna causa Maduro va a renunciar, y dentro del marco de la democracia y la constitucionalidad, de acuerdo a aquel sombrero de mago que se sacaron ya hace casi 2 años con respecto a que esta presidencia interina, que de acuerdo a la Constitución dura 30 días y ya va para 2 años, y por supuesto busca también su permanencia en el tiempo, tendría algún tipo de viabilidad. Eso pudo haber tenido, y eso es una cosa que es bien importante, ¿no? Eso pudo haber tenido mientras la gente no entendía que eso era una fantasía. Déjenme intentarlo poner en claro.
desde principios de que empezó el chiste este gobierno interino, nosotros explicábamos que nunca sería una presidencia efectiva. No puede ser una presidencia efectiva, pero había esa sensación y esa fantasía y ese volumen de gente plegada queriendo aceptar esa mentira. Eso garantizaba la posibilidad de algún tipo de juego que diese la oportunidad para que el guiado tuviese cómo colocarse y se diese algún tipo de transición. Eso se fue desgastando, perdiendo, y sobre todo se fue perdiendo en el punto más importante, el cual haría posible esa transición, que es el efecto militar. Por supuesto, el mensaje del guiado nunca fue atractivo para la estructura militar. Para más vino el desastre, el absurdo, el ridículo de lo sucedido el 30 de abril. Hubo el abandono a los militares que se fueron a Colombia atendiendo a un llamado que había hecho el guiado y su estructura política. Entonces hay un gran desgaste real entre lo que queda de la estructura militar que pudiese propiciar algún tipo de cambio y las figuras políticas tradicionales. Entonces, si bien se mantiene la idea de que existe aquí un gobierno alternativo al de Maduro y que existe algún grado de institucionalidad en el país, eso no es más que una mentira ridícula y una fantasía que hace que el país se ahogue más y más. Ahora, ¿qué viene ahora después de este informe de la ONU? ¿Va a pasar algo o no? En mi opinión, nada, ¿no? Pero vamos a intentar abrir un poquito más para poder entender la gran cantidad de cosas que van alrededor de este informe de la ONU y por qué se sienten cosas que están como dispersas o contrapuestas dentro de las mismas instituciones. Hay una serie de factores que hacen muy complicado el entender qué son estas instituciones, cómo funcionan y para dónde van. Igual que cuando hablamos de las cortes internacionales, nosotros tenemos la Corte de Justicia Internacional, que es más dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, y tenemos la Corte Penal Internacional de La Haya. Son dos organismos, funcionan distintos. Ahora, es importante recordar que dentro de la ONU existe esta posición que es la de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, que es el cargo de la Bachelet. Está la Comisión de Derechos Humanos y está el Consejo de Derechos Humanos, donde Venezuela tiene su puesto y su silla asignada, ganada con 115 votos el año pasado. Entonces, la realidad de todo esto es que pareciera que dentro de lo que es la Comisión de Derechos Humanos han jugado una especie de camino que no es el camino de la Bachelet. Entonces, estos tres miembros de esta comisión ad hoc, una comisión de hecho, la comisión que nunca ha podido entrar a Venezuela, no ha hecho una inspección en loco, tuvo un acceso aún superior a lo que tiene la comisión de Bachelet in situ, porque la comisión de Bachelet si está aquí, es más, hay que poner otro punto aquí, si está aquí, va a cumplir los 2 años, y hace apenas unos días la Alta Comisionada de Derechos Humanos, es decir, la Bachelet, arrojó desde su oficina un nuevo informe donde repetía lo mismo que en el informe anterior, pero técnicamente felicitaba ciertos pasos importantísimos por parte del gobierno de Nicolás Maduro y agradecía la oportunidad y que se había avanzado para traer nuevos miembros de la comisión, abrir nuevas oficinas y retomar este acuerdo de su comisión, la comisión de esta alta comisionada en el país, por un año prorrogable para el otro y el otro. Entonces, Bachelet canta por adelantado frente a este informe de la comisión ad hoc para este caso. Este informe tiene una serie de particularidades. Este informe denuncia de manera directa, da nombres de los culpables de crímenes de lesa humanidad y cataloga a los más altos representantes del régimen chavista, a Maduro y a Diosdado, como responsables de estos crímenes. Por supuesto, como todo este tipo de informes, reconoce al mismo tiempo que este es el gobierno y le dice al gobierno que busque las maneras de solucionar el problema que el mismo gobierno causa. Entonces, eso queda, por supuesto, siempre en el vacío ridículo de este tipo de situaciones.
El informe, ok, este informe tiene esta particularidad donde se señala a diversos torturadores también, muchos de ellos que se han venido lavando la cara con acuerdos que el guiado procesó, como el asunto de un exdirector de la DICIT, que en este momento no recuerdo el nombre, que ya está, del SEBIN, que ya está en los Estados Unidos y echa cuentos para atrás y para adelante y dice que Padrino va a ser ministro, va a ser presidente. Bueno, ese es uno de los señalados ahí por lo que es torturador. También ese informe demuestra y certifica nuevamente la acción criminal de Luis Ortega Díaz en la Fiscalía de Justicia, por cierto, la misma fiscal que el guiado y la oposición abraza y le pidió a la población que aplaudiera. Entre las partes tristes, realmente tristes del informe, es que se hable del 2014 para acá. Y ahora vamos a un punto, que esto es lo que mostraría parte del hilo de por qué yo defino como todas estas cosas absolutamente inútiles. Son expedientes interesantes para el futuro y son expedientes importantes para que dentro del país se tome en serio una realidad que es vieja. ¿Cuál es esa realidad que es vieja? El chavismo es genocida. Hugo Chávez fue el primer presidente en ejercicio que fue denunciado por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional bajo el Estatuto de Roma, levantando la Santa María, abriéndose la Corte Internacional con respecto a esas áreas. Uno de los primeros expedientes que entró, y el primero contra un presidente en ejercicio por crímenes de lesa humanidad, fue contra Hugo Chávez a finales del año 2003. ¿Qué hizo la Corte? ¿Qué hizo la Corte? La Corte, el fiscal de la Corte, el socio de Baltasar Garzón, Luis Moreno Campo, puso las 1001 trabas, las 1001 cochinadas, banalizó cada una de las denuncias, banalizó la masacre que hubo aquí en abril del 2002, banalizó la persecución sistemática impuesta desde ese momento, banalizó testimonios. Todo eso lo hizo Luis Moreno Campo para poder ir ir blindando el andar de Hugo Chávez. Este informe, lastimosamente, técnicamente, esconde toda la cochinada genocida que hizo Hugo Chávez. Todo el crimen de Hugo Chávez queda escondido ante la urgencia de enjuiciar al criminal actual. Pero el criminal actual tan solo es parte, porque también este criminal era parte de aquella acción. Los criminales que se nombran allí, Reverol, Diosdado era vicepresidente en el momento en que se cometieron los crímenes de lesa humanidad del año 2002, los crímenes por los cuales se impuso aquella demanda. Entonces, ahí vemos como toda esa fusión de organismos generan documentos interesantes, y tenemos este documento que genera en este momento el mismo revuelo que generó el primer informe de la Bachelet en el 2019, solo que este es más específico, ¿cómo no? Pero de ahí a que vaya a tener algún tipo de resultado, solo sirve para poder decir, ahora sí estás obligado a tratar al gobierno como lo que es, genocida, como responsable de crímenes de lesa humanidad. Ahora, ¿cómo vas a hacer para participar en el juego electoral? Ahora, ¿cómo vas a hacer para continuar la mentira del juego democrático? Porque todos estos años se jugó a la democracia frente al gobierno genocida, frente a estos criminales que tomaron el poder, que acabaron con el Estado de Derecho en 1999. Esa es una realidad vieja. Y hay un punto que es muy importante que siempre hay que recordar. El MySanta, el software MySanta, toda la estructura del MySanta es apartheid. Y eso es un crimen de lesa humanidad. Entonces, hoy lo que vemos es simplemente la reafirmación de lo que pocos hemos explicado y sostenido desde técnicamente el inicio del chavismo. Chavismo es genocidio. No hay otra vuelta. Sí, y lo venís diciendo desde siempre. No desde ahora, que algunos se animan a decir también que es una tiranía. Exacto. Ese es no muchos. No mucho, porque todavía no se quiere terminar de entender que no hay vía
de salida democrática. Lo hemos explicado varias veces. La tiranía es una forma de gobierno absolutamente ilegítima. Es importante tenerlo bien claro porque las dictaduras son una forma legítima de gobierno. Entonces, para que se pueda entender, por eso es que no se califica a esto como dictadura, como tiranía dentro de las estructuras de poder. Siempre lo van a ir callando y vistiéndolo de lo más cercano a un formato legítimo de gobierno para poder decir, si me siento a dialogar contigo, si podemos hacer algún tipo de negociación, si podemos tener una esperanza de unas elecciones limpias, con acuerdos mínimos y toda la pendejada que regularmente dice. Lo cierto es que desde 1999 no hay Estado de Derecho en Venezuela, no hay equilibrio de poderes y en el 2004 quedó certificado académica y científicamente que no existe vía electoral alguna. Pero fíjate, y volvemos a ese punto, ya para el 2004, ya Chávez había sido denunciado por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional en La Haya. Claro, pero estaba Luis Moreno Campo, que el caballero fue, por ejemplo, el defensor del padre Graci, que cursa 15 años de presidio por abuso sexual infantil y corrupción de menores. ¿Quién era su abogado defensor? Luis Moreno Campo. Ese socio de Baltasar Garzón, por supuesto, es una gran mafia, pues es una mafia que es fácil detectar cuál es el hilo conductor de toda esa mafia, porque es izquierda, punto. Te vas a encontrar a todo esto, este criminal, fíjate, también es socialista, este pedófilo está vinculado a la teología de la liberación, este otro criminal pertenece a la Internacional Socialista, este otro criminal levanta las banderas del comunismo, y todos son lo mismo. Me asombra la capacidad de alguna gente para darse cuenta de lo que está pasando. Omar González, diputado de la Asamblea Nacional y jefe de la fracción parlamentaria 16 de julio, dice que la ONU demuestra que el régimen de Maduro comete un genocidio en Venezuela. Sí, si la ONU no lo decía, él viviendo en Venezuela no se daba cuenta. No, él no se daba cuenta, y recuerda que ellos por fin en el 2017, los miembros de esa fracción han entendido que no existe vía electoral. Dios santo. Y la gente los aplaude. La gente cree que esos son los buenos de la Asamblea. Hablando de eso, ahora necesito que me vuelvas a ayudar porque mi cabecita no da para tanto. El guiado insiste en que no hay garantías mínimas para participar en los comicios del 6 de diciembre. Y acá viene mi gran duda. Propone en cambio un plebiscito, el cual se realizaría entre octubre y noviembre, que permita a los adversarios de Maduro demostrar que son mayoría. Y esos entonces tienen garantía. No solo tienen garantía, no solo tienen garantía, y es el colmo del ridículo, ¿no? Que tengas que demostrar que eres mayoría o no. Vamos primero a esa parte de demostrar que eres mayoría o no. El régimen es criminal. Y si te faltaba algo, porque ya todos los informes anteriores estaban muy claros eso, este nuevo informe habla de lesa humanidad formal por parte de la estructura de gobierno. Si la mayoría del país mañana se postrara a los pies de Maduro, aclamándolo, yo estaría en desacuerdo y yo tendría la razón. Punto. Porque es criminal. Entonces, ¿qué demonio vas a consultar, imbécil? Aparte. Lo ilógico. Ahora, perdona, Jenny, para continuar. Esta es la parte simplemente lógica, ¿no? El ABC lógico. Es esa. Tú no puedes consultar lo que es inmoral, lo que es antinatural, lo que no es real. Punto. No importa lo que digan las mayorías. Fíjate que estoy viendo el hecho de que la mayoría de este país iría en contra de Maduro, por supuesto. No tiene la más mínima importancia si Maduro estuviese haciendo lo correcto y aquello fuese un arrebato. Porque lo correcto es lo correcto. Punto. No importa lo que sea una masa mayoritaria de nada, de vacíos. Punto. Esa es la realidad para entender qué es la verdadera justicia.
La justicia se basa en que esa estructura de gobierno es absolutamente criminal. Por lo tanto, tú no tienes que esperar por la decisión de nadie, de consultarle absolutamente nadie, nada, para pedir, ir buscando los mecanismos para hacer lo correcto, que no es otra cosa que la extracción de la tiranía. ¿Ok? Y eso no tiene nada que ver con absolutamente nada de democracia, constitución o nada. La realidad es tan sencilla como esa. Es un asunto de lógica. Ahora vamos con lo respecto a lo de que es mayoría, porque es lo más insultante de todo esto. El payaso este es presidente hoy, después de los acuerdos políticos, por las elecciones del año 2015 que lo hacen diputado. En esas elecciones del año 2015, donde está aquella gran mentirota, donde dice que participaron 14 millones de personas, él es diputado porque supuestamente la oposición sacó más de 7.200.000 votos. Entonces ahí es mayoría. Después hiciste un compartir, el 16J del 2017, hiciste un compartir, reuniste a la gente y 7 millones y pico de personas volvieron a creer que esa estructura de oposición representa algo positivo para el país y fueron y le firmaron una serie de papelitos, de cheques en blanco que le han permitido a ellos mantener este chiste y este desastre y la involución del país y la vestimenta democrática de esta desgracia todos estos años, con el aval de la población. Entonces, pensar que hoy se tenga que consultar algo para la decisión de... Mira, si no hubiese salido el informe igualito estuviese yo asqueado frente a la palabra consulta en esta realidad. Pero ahora con esto, es que no hay fachada, no hay manera aceptable de intentar digerir tanta cochinada junta. Pero mi pregunta, a lo mejor no es... Si yo hago un plebiscito entre octubre y noviembre, y bueno, y salen los resultados, entonces son claros y transparentes, lo que vaya a pasar el 6 de diciembre también es claro y transparente. Por supuesto, pero más allá de eso y todo ese chiste, es decirle al país tanta mentira. Más allá de que tú vengas a validar, porque tú vas a creer, vamos a suponer que esta vez vas a hacerlo como lo hiciste en el compartir del 16J y vas a hacer algo que no tiene que usar el CNE, como hicieron para las primarias del año 2002, que la oposición contrató al CNE para que les hiciera sus primarias. Bueno, entonces... Vamos a suponer que esta vez haces tu gran compartir, reúnes a la gente y decides que ese plebiscito es vinculante. ¿Con qué? ¿En dónde? Agarra la ridícula Constitución, léela, porque de acuerdo a el artículo que permitió el referéndum revocatorio del año 2004, si no lo haces a través de esos mecanismos, nada es vinculante. Porque tú puedes venir y preguntar, ¿usted quiere salir de Nicolás Maduro? Sí. Ok, busca la Constitución cómo se aplica. Es a través del referéndum revocatorio. Entonces no sirvió lo que consultaste, animal. No importa el abogado que te diga lo contrario. Porque al final, si tú quieres discutirlo de manera legal, eso tiene que ir a un TSJ y cualquier interpretación de la Constitución te va a mandar a esa realidad. Es más, ya eso fue interpretado para el hecho del referéndum del año 2004. Entonces, de verdad es que abusan de la gente. Y es impresionante que distintas personas de alta talla de conocimiento jurídico del país se sumen a semejante estupidez. Por eso es que siempre repito, quien busque dentro del marco de la constitucionalidad, la democracia, del sistema legislativo, intentar ir contra una tiranía establecida, no es más que un imbécil. En política es un absoluto imbécil. Y aprovechó el guiado para despegarse Capriles. Eso es parte del chiste que hablábamos la otra vez. Eso es parte de la polarización a la cual invita gobierno y oposición. Entonces cada una de las discusiones se hacen entre ellos. Hoy tú te sacrificas, yo me sacrifico, yo hago la cosa incómoda, tú lo pones el otro punto incómodo, pero el asunto es que la discusión política sobre el mañana de Venezuela esté nada más recluida en ese albañal. ¿Leíste las declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo? Le dijo a Borrell, no se convierta en un nuevo Zapatero, es decir, en un agente de la tiranía de Maduro. Bueno, absténganse de apoyar las elecciones fraudulentas en Venezuela.
Ya es tarde. Más claro imposible. Sí, pero ya es tarde, ya es bastante tarde. No va a pedirle a Borrell que haga lo que ya es él y no de ahora, desde hace muchísimo tiempo, cuando durante el gobierno de Zapatero también facilitó ciertas cosas. Pues. Por lo menos lo dicen ahora. Sí, por lo menos lo dice, pero es que sigue siendo realmente tibio porque no se entiende el problema, ¿no? No se entiende el problema. Hay un gran vacío que Venezuela no ha terminado de demostrar. Por eso es que siempre hablábamos de la importancia del desgaste, la importancia del desconocimiento y el rechazo de toda esta estructura para que el mundo pueda entender que por ahí no van los tiros, que eso no nos sirve, no nos funciona y sería absolutamente negativo para el futuro de Venezuela. Entonces, porque mañana Borrell simplemente dice, oh sí, qué cosa terrible, ciertamente creo que me excedí, vamos, una cantidad de mentiras que no voy a decir, pero entonces ¿hacia dónde irían los apoyos? Directamente a la estructura de oposición que ha hecho posible la estructura la vestimenta democrática de todo esto, de toda esta realidad durante todo este tiempo. Hay una especie de círculo vicioso que nada más se puede romper desde los países que enfrentan este tipo de situaciones. Bueno, ahí podemos también hacer un punto con eso. Vamos a hablar del punto de la corrupción, pero ¿qué rompe este círculo vicioso? ¿Qué es lo que sucede y por qué esta tiranía ha logrado lo que ha logrado? Igual esta misma receta se va repitiendo en distintas partes del mundo, porque cuentan con el aval de la oposición. La oposición va vistiendo de democracia todo el accionar de la tiranía, pero internacionalmente, cuando reconocen que hay un problema, que hay un régimen que se encuentra en el poder, que abusa de cada una de estas cosas y tiene subyugada a la oposición, deciden darle aportes y ayudas y reconocimiento a esa oposición. Esa oposición que forma parte del régimen completo que hace el gobierno del sistema, genera ese círculo vicioso y por lo tanto no se sale de ese tipo de situaciones. La única manera de salir de eso es rompiendo desde el país al comenzar y al demostrar un proceso de desconocimiento y rechazo a toda esa estructura en general. ¿Cuál es la otra fórmula que para esto? La fórmula de la identificación de la corrupción. Y es otro punto que nos puede... Déjame abrir un poquito más el abanico con respecto a esto. Cuando empezó el asunto del guiado y tuvimos aquella payasada de la ayuda humanitaria entra sí o sí en febrero, para el 27 de febrero, ¿recuerdas? Del año pasado. Sí, me acuerdo. Del 2019. Yo mismo te dije, creo que esa misma semana antes del evento, te decía que lo más preocupante es que los escándalos por robo de ayuda humanitaria, los más resaltantes, no iban a ser del gobierno, sino de esa oposición. ¿Cómo fue? Como fue, por supuesto, y como es. Y cada vez se hacen más y más grandes todo lo vinculado con esa oposición. Cuando el gobierno de los Estados Unidos tuvo a bien desconocer el régimen de Maduro, vino el problema de qué se hacen con los activos de Venezuela en el exterior. Lamentablemente no se hizo lo que yo hubiese estimulado que se buscase, que era generar juntas ad hoc, Contraloría Exterior, toda una cantidad de cosas aparte que no tuvieran que ver con designación de la Asamblea Nacional como tal. No, se le dio esos activos a la Asamblea Nacional, a la figura del guiado, y por supuesto han servido como trampolín de corrupción y robos y escándalos y abusos y dinero mal habido para arriba y para abajo. Se sabía, se explicó. Lo cierto de todo esto es que cuando esos crímenes se hacen en los Estados Unidos, ahí es donde entra el otro punto que puede ayudarnos a romper este juego donde estamos, este círculo vicioso. Cuando se entiende que la estructura que ha vestido de democracia todo esto, pero vive afuera, iluminándose como oposición, llega hasta ser capaz de hacer robos de la ayuda humanitaria, se empieza a dudar de esa estructura de oposición y se empieza a investigar. A medida que investiguen van a llegar a la conclusión de que donde están metidos hay robo. A medida que investiguen un poco más se darán cuenta de que muchas de esas cuentas son conjuntas.
Es decir, los mismos miembros del gobierno y los mismos miembros de la oposición tienen cuentas y negociados en conjunto que han hecho posible el robo. Pero lo interesante es cuando lleguen al robo más grande y más descarado que ha hecho esta oposición, el cual no necesita mayor testigos, porque está allí. Han permitido que el chavismo se haya robado cada una de las elecciones, vistiendo de democracia cada uno de los fraudes electorales, permitiendo que democráticamente se acabe con Venezuela. Ese es el principal robo. Para eso no necesita testigos, para eso la realidad está allí y está demostrada no desde el 2014 como señala en ese informe, sino desde el inicio de esta desgracia. No llegamos aquí 20 años de control social solo por la acción del gobierno. Se hizo con la ayuda y participación de eso que llaman oposición. Ahora las autoridades de Estados Unidos congelaron 700 millones vinculados a Alex Saab. Sí. El dinero lo encontraron en varios bancos de Liechtenstein y bueno, y siguen buscando, y hay varios países más donde posiblemente haya más dinero. Seguramente. Eso era dinero del chavismo que este señor llevaba afuera. Y no solo el chavismo. Y aparte eso vendría a ser el sencillito, ¿no? Volvemos a eso. Sí, no, porque eso no es nada. 700 millones para ellos no es demasiado. Recordemos que lo calculado al inicio de lo vinculado directamente a Assad puede andar rondando los 15 mil millones de dólares. Okay. Entonces estos 700 millones de dólares, este sencillito, no es solo del chavismo. Por eso volvemos al punto de aquella declaración del presidente de Cabo Verde. Nunca me habían llamado tantos presidentes. Ahí apenas se está viendo un poquitico de todos los vínculos, y si ese dinero que se congeló aparece allí, vamos a empezar a buscar esas cuentas, remitían hacia dónde y quién depositaba y quién ganó un interés y aquel interés se depositó en la cuenta de quién, y se llevarían muchas sorpresas. Es más, ya se la están llevando, pero hay muchas cosas que nunca se sabrán porque eso es un hilo demasiado feo, el cual ahorcaría a demasiada gente. Otra noticia que sí me interesó es que el presidente Donald Trump emitió un memorándum al Departamento de Estado donde determina e identifica los principales países de tránsito y producción de drogas donde está Venezuela. Sí, por supuesto. Es lógico, y desde siempre Venezuela ha sido un punto para el tránsito del narcotráfico. ¿Por qué? Porque Colombia es la cabeza de producción de cocaína en el mundo, pues en América, sin duda. Entonces, por supuesto, siempre hemos estado vinculados o señalados, y es una evidencia innegable, de ser parte del tránsito del narcotráfico. De ser parte del tránsito, ahora a manejar todo el tránsito, a manejar parte de los carteles, a ser parte de un cartel, a tener pelea de carteles en nuestro territorio, a ser productor. Todo eso son logros de Chávez. Viva Chávez, viva el chavismo, viva el socialismo. Están hablando de las emergencias humanitarias que sufre Venezuela a raíz de los informes de los derechos humanos. Entonces ellos hablan de la seguridad alimentaria, la atención de salud, colapso político, coronavirus, migrantes que retornan, el fenómeno climático de la Niña, y nadie habla de la libertad. No, eso no es siguiente, eso está para después. Lo que pasa es que ahí viene la parte peor de todo este cuento. Para poder mañana construir un país, para poder empezar por recuperarlo y construir esa nación que tenemos pendiente desde siempre, no se logra hacer si el individuo no es elevado, si el individuo no aprende a apreciar que lo intangible es fundamental para vivir, si el individuo no aprende a entender que sin libertad no existe honor, no existe dignidad, no existe... Mira, esto es tan impresionante, ¿no? Porque eso es la parte propia del efecto de un Estado totalitario, más de un Estado totalitario moderno. Porque esa parte de lo intangible está el amor.
y está ese amor a la familia y ese amor a tu tierra, a lo tuyo. Entonces, los procesos revolucionarios buscan la destrucción de la familia y la desconexión del individuo con su tierra, con su nación. Matan ese sentimiento de nación. Todo eso se va matando, y la idea de libertad, que es lo que te permite cada uno de todas esas sensaciones intangibles que son las que llenan el alma y te convierten en un verdadero defensor de lo que te pertenece, de lo tangible. Los efectos revolucionarios van matando cada una de estas cosas. Cuando tú ves eso en la estructura de oposición, tú ves que la estructura de oposición en ningún momento busca elevar al individuo a que esté consciente de que la libertad es su objetivo. No. Tu libertad es salud, pollito, papel toalé. Esos son tus objetivos. Vamos a reclamarle al gobierno para que gobierne y te dé la posibilidad de que tú tengas un salario justo. Y no vamos a ponerle fin a esta locura para poder comenzar el duro camino hacia la reconquista de la libertad. Eso es fundamental. Con eso la mayoría del camino está allanado. Y hay que decirlo de manera clara, Jenny. La conquista de la serie de libertades que nos permitan decir mañana podemos decir estamos en libertad. El mañana inmediato de Venezuela estará lejos aún de la palabra libertad, por más que se ponga fin a la tiranía. El mañana inmediato de Venezuela no solo está hipotecado económicamente, tiene una hipoteca de dolor muy grande por venir, que es quizá muy difícil de explicar. ¿Por qué es tan difícil de explicar? Porque al país se le ha mentido constantemente. El país ha creído que el problema, tal como lo refleja este informe, es desde el 2014 para acá, o cosas así, o como dicen los otros, es 2017, el proceso electoral, y cosas como esta. No, el problema es grave y realmente profundo. E inmensos sectores del país se han sumergido en esa mentira y son absolutamente dependientes de ella. Cortar los hilos de esa mentira va a generar todo tipo de conflictos futuros, y son fundamentales cortarlos para poder decir vamos a construir una nación. Toda esa serie de situaciones hay que irlas despertando en el ciudadano para poder fortalecer el camino del mañana. No hay otra manera de hacerlo que diciendo la verdad. La verdad, señores, es que nos destrozaron desde adentro. Se ha hecho muchísimo daño. Y la verdad, señores, es que es posible la cura, pero la cura es dura. Por eso es que esto es lo propio que hacen este tipo de sistemas. Estos sistemas van haciendo tan alta la factura que la gente dice, mejor no la pago y me voy quedando así con esa deuda eterna. La realidad de este tipo de sistemas es que avanzan y van con todo. Y si alguien me para, bueno, ya veremos cómo las nuevas generaciones entran de nuevo en el proceso y vuelven a capturar a las veletas y a la gente inconsciente que no tomó noción del problema. La realidad es que este tipo de proceso o se detiene, o se les trae, o se les trae. No hay otra manera de hacer eso. Y cuando el tiempo fue pasando, el mal que traen este tipo de procesos va quedando en la sociedad. Va quedando y queda una sociedad que cree hoy, pues dentro de la parte de esa a la que siempre referimos, que el socialismo animaliza, va quedando también una sociedad que no solo es la dependiente de las bonificaciones propias del socialismo o de ese tipo de padrinazgo que el socialismo siempre coloca, ¿no? Sino también tenemos la parte de la animalización de la sociedad y tenemos un grupo de gente que cree que, como hoy lo pusiste, de miembro de un consejo comunal o de miembro de un colectivo, se creen que son una autoridad, se creen que son un algo y que tienen derechos a. Eso es parte del manejo de lo complicado del mañana, porque desmontarles esa estupidez de la cabeza solo se podrá hacer con ley, orden y mano dura. Es triste, pero el que lo niegue
no tiene ni idea no solo de lo que es democracia, gobierno, no tiene idea ni siquiera del comportamiento natural del individuo. Es que decir las cosas así, sin anestesia, duele, pero es la única manera de entenderlo. Si llevamos 20 años de anestesia, 20 años de un país anestesiado, esto no es decirlo sin anestesia, esto es simplemente, por favor, llevas 20 años drogado, 20 años sumido en una mentira, llevas 20 años que te han dicho de que este proceso tiránico, genocida, que tiene ahora su certificado de crimen de lesa humanidad, que no es del 2014 para acá, es del inicio, pero ahora tiene su certificado, te tiene así. Entonces la gente debería de enfrentar a la realidad de una buena vez, porque son 20 años de anestesia. Está bueno. Llegó el barco, el petrolero iraní con combustible. Sí, 1 millón de barriles de gasolina. Por cierto, aparte de eso, que un dato interesante, no continué la confirmación de la información, pero me parece muy importante. Llegó uno de la India. Entonces, ese es un dato muy, muy, muy importante. ¿Ok? Es un dato muy importante que creo que debe ser examinado. Lastimosamente, esta semana la tuve un tanto complicada y no pude hacerle seguimiento a muchas noticias que me interesaron. O sea que aparte de Juan, que está ahí, lo dice 2 millones de barriles de gas condensado. Ajá. Pero ¿cuánto le puede durar a la población eso si una parte debe irse para Cuba, seguro? Sí, la gran mayoría será para Cuba. Aquí ya el gobierno está haciendo todo lo posible para que la gente aprenda a que debe cocinar con leña. Y hay videitos y ministros hablando de eso, de la importancia de que la gente tiene que cocinar con leña. Porque el gas, no hay gas pues, el gas hay que enviarlo a Cuba. Bueno, en 10 días dicen que no habrá gas doméstico en toda Venezuela. Mira, nosotros podemos esperar cualquier cosa. Mira, dentro del marco de la revolución, y esto es muy importante, Jenny, esto es muy importante y siempre es bueno recordarlo. Estamos hablando de la primera reserva mundial de petróleo del planeta, estás hablando del país que tiene el segundo complejo refinador más grande del planeta, estás hablando de un país con unas costas impresionantes, una posición geopolítica extraordinaria, una posición geográfica increíble, en una tierra absolutamente envidiable que se da de todo y en cantidad, donde escupes una semilla y nace una mata. Estás hablando de Venezuela, ¿no? Y entonces estás hablando de que ese país lo tienes comiendo de la basura, lo tienes haciendo colas eternas para la compra de combustible y lo tienes en la ruina total. Y viene algún imbécil y te dice que eso es por ineficacia. Entonces, esa realidad, ese no entender que lo que se está haciendo es destruir a Venezuela, que no se entiende por qué se busca destruirla, que no se entiende cuánto vale Venezuela como unidad territorial, la oportunidad que significa para los venezolanos, la responsabilidad que tenemos los venezolanos como guardianes de sus riquezas. Cuando no se entiende absolutamente nada de eso, puede salir cualquier imbécil a decirte que todo este hecho de poner a ese país con todos esos bemoles positivos a comer de la basura es porque son incapaces. El incapaz que lo diga es el que es incapaz absolutamente de pensar. El proceso de destrucción de Venezuela es una cosa perfectamente ejecutada, muy bien llevada y, por supuesto, repetimos siempre, ha contado con el aval de la oposición y la oposición ya ha contado con el aval del país, que se ha querido mentir y lamentablemente voto a voto se logró. Lo cierto de todo esto, volvemos, es que si tomamos los bemoles positivos, que toda esta cosa maravillosa que hablamos de lo que significa Venezuela, sabemos que la reconstrucción es algo 100% viable. Nosotros, y si lo hacemos de manera correcta, es una reconstrucción increíblemente beneficiosa, porque con las cicatrices, los procesos revolucionarios dejan unas cicatrices bien profundas en la sociedad, siempre terrible. Y la cura de los procesos revolucionarios hacen nuevas cicatrices, por supuesto. Pero hay una cicatriz que es muy importante. Y es una cicatriz que tiene que quedarnos como la cicatriz que tiene Polonia, que tiene Hungría, que tiene la República Checa,
Esa cicatriz que dice socialismo no. Comunismo y nazismo son crímenes de lesa humanidad. El socialismo es la vía para el comunismo. Eso no entra más. Entonces, si eso se entiende de manera clara, junto con las posibilidades increíbles que tiene esta tierra, la recuperación es realmente maravillosa si hacemos lo correcto. El señor Maduro detuvo a un estadounidense porque como el sistema petrolero es tan bueno, supuestamente este caballero estaba espiando las refinerías en Venezuela. ¿No se le puede ocurrir algo más inteligente? ¿Cómo va a espiar algo que no funciona? Mira, aquí no es el primer espía. Aquí tuvieron un pastor evangélico encerrado casi 6 años. Casi 6 años. Él salió gracias a uno de los acuerdos del grupo de Boston y todo lo demás. Y era el espía. Pues. Bueno. Ahora, recién ahora hablando contigo me doy cuenta de la incoherencia de la ONU. Esto no me había dado cuenta que lo están acusando al régimen de Maduro de crímenes de lesa humanidad, pero lo dejan seguir en el Consejo de Derechos Humanos. ¿Cómo se equilibra eso? Bueno, vamos a hablar ahí sobre cómo funciona la Asamblea General de la ONU, que es esa, aquí le diríamos una gallera, un poliedro, ¿no? Y cómo funciona la parte real del cuento, que es el Consejo de Seguridad de la ONU, y cómo funciona aparte la Secretaría General de la ONU, y cómo funcionan las distintas comisiones ad hoc, como la comisionada de los derechos humanos Bachelet o el alto comisionado del ACNUR, y cada una de estas cosas que tienen sus distintas divisiones. Este poliedro, esta gallera, que es la Asamblea General de la ONU, es un asunto de voto a mano alzada, donde todos los países deciden quién va y quién pone y quién hace. Por eso es que constantemente se le enjuicia a Israel y nunca hay un juicio contra Cuba. Entonces, por supuesto, Venezuela, al igual que la Libia de Gaddafi, igual que el Irak de Hussein, hasta el Irán de los ayatolás lo tuvo, igual que cada uno de los criminales han tenido siempre sus representantes en el Consejo de Derechos Humanos. Cuba ha estado ahí cualquier cantidad de veces, y de presidente de ese consejo. ¿Por qué? Porque eso son votaciones a mano alzada. Okay. Ahora, volvemos a todas esas partes de esas diferencias donde hablamos de la comisionada de derechos humanos, el Consejo de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos. Son todos organismos que supuestamente deberían de estar conectados, pero dentro de los conflictos internos, que es normal que sucedan en todo este tipo de instituciones, aquí se hacen más evidentes. Y con esto de estos dos informes que salen casi a la par, el de la Bachelet, que casi es un certificado de buena conducta, que sale 2 días antes de este informe de esta comisión ad hoc, casi que chocan, ¿no? Y vamos a ponerlo de esto es una comisión técnica y aquella es una comisión política. Esta comisión técnica te dice una verdad, la comisión política te dice lo que a ella le interesa. Y así funciona el mundo. Mientras tanto, abajo de la gallera, por supuesto, Venezuela no va a perder su asiento en esa comisión, y si Arriaza se mueve y asegura los votos de los 77 más China, y asegura que se arme algún escándalo seguramente contra Israel en el momento de la decisión de la nueva elección de derechos humanos, Venezuela repetirá y quizá alcance la presidencia en esta oportunidad. Todo dentro de la normalidad de la revolución. Y la revolución es una sola, y ahí está otra de esas inmensas evidencias. Tú llegaste, Venezuela llegó. Real, lo vemos en todos los países de América Latina, siguen el mismo manual. El mismo manual. No, dame un segundito. Venezuela llega ahí a este puesto con 115 votos. Recuérdenlo. 115 votos hicieron posible que Venezuela llegase a su asiento en la Comisión de Derechos Humanos. Son 60 países los que reconocieron al guiado. Por supuesto, 60 países de verdad, 115 de los cuales la mayoría no son países de verdad. Moléstele que le moleste el comentario.
Este, ok, volvemos a Latinoamérica y lo que estamos hablando. Es realmente, vamos a Iberoamérica, porque el avance del proceso revolucionario en España y sobre todo en Argentina es impresionante. Las reformas judiciales de los dos países y el abandono de las empresas de las empresas con un mínimo de sentido común y que buscan algún tipo de seguridad para sus intereses, en los dos países se ve por igual y a una velocidad realmente impresionante. En Argentina la velocidad del huracán revolucionario es realmente sorprendente, el proceso de destrucción que lleva. Bolivia pide sanciones contra Argentina, presentó una queja diplomática por un incidente internacional con ruptura de relaciones diplomáticas, porque está Evo Morales como asilado, y sin embargo está trabajando desde Argentina como si fuera su feudo. Y Bolivia se puso, obviamente, tiene toda la razón del mundo. Toda la razón. También Bolsonaro dio la extinción del régimen de Maduro después del informe. Bueno, él siempre fue crítico con el gobierno de Maduro, pero ahora directamente la extinción del régimen de Maduro. Sí. El presidente Jair Bolsonaro es un gran alivio para los que buscamos futuro de Latinoamérica. En Latinoamérica hay dos faros reales. En América hay dos faros reales, el presidente Trump y el presidente Bolsonaro, el presidente Jair Bolsonaro. Son personas que tienen muy claro una de las dos, perdón, sí, las dos, mira, los dos males bien identificados, pues, el mal y las respuestas. El mal es el socialismo. La respuesta es patriotismo. La respuesta es nacionalismo. En el nacionalismo entendemos ese valor a la tierra. Para volver a tu tierra tienes que elevar al individuo, hacer que el individuo esté tanto orgulloso de su historia como pendiente de su futuro, entendiendo de lo que vale ese lugar maravilloso donde nació. Entonces, tanto Bolsonaro como Trump están haciendo ese trabajo y logran una conexión extraordinaria con su población, conexión que sobrepasa por mucho las estructuras de manipulación mediática, las cuales la izquierda usa, disfruta y abusa para el control social. Mike Pompeo va a estar en Brasil en su gira por Sudamérica, que inició precisamente este jueves. Y va a estar en las naciones petroleras, Guyana, Surinam, después va a ir a Brasil, a Colombia y a abordar la situación de Venezuela. Y bueno, y en Brasil supongo que van a reforzar esta alianza de estos dos países. Por supuesto, ellos tienen muchísimas cosas que seguir avanzando en ese sentido, no solo en Brasil, sino Pompeo también tiene que terminar de medir y calibrar lo que va a ser la respuesta de los Estados Unidos post elecciones con respecto a la situación venezolana. La situación venezolana, por más que busquen darle algún tipo de vuelta, hay un punto muy importante que siempre queremos, que es muy bueno recordar. El riesgo de que mañana buscas algún tipo de salida de juego democrático constitucional y consigue algún tipo de forma debido a las presiones internacionales donde pueda haber algún tipo de posibilidad que el cogobierno tenga más fuerza, la oposición, y esa oposición de repente tenga la representación legítima y formal y activa del país, lo único que va a traer es un gran espacio de inestabilidad y debilidad para la nación. Es un increíble riesgo y es un gran mal que se le ofrece al ciudadano venezolano cualquiera de esas mentiras. Lo cierto es que, volvemos, la situación es realmente delicada y esta gira de Pompeo debería aprovechar para tener más in situ la increíble desconexión que existe dentro de la estructura de la comunidad internacional con respecto a la realidad venezolana. En mucho esperemos que el presidente Bolsonaro esté más claro con respecto a esa realidad y se la haga llegar de una manera más real, como doliente, que es doliente inmediato de lo que sucede en Venezuela. Noel, se nos acabó el tiempo. Volvemos a convocar, Dios mediante,
para el próximo domingo. Y bueno, seguimos esperando que pronto Venezuela vuelva a ser soberana y vuelva a ser el faro de luz que necesita América. Amén. Buenas noches y que viva Venezuela.